Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saber que el pastor Clifford está de vuelta y que llegó, gracias a Dios, bien con su familia. Y qué bueno poder estar nuevamente más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy seguimos nuestra serie expositiva en la primera carta de Pablo a Timoteo y hoy culminaremos el capítulo 5, así que veremos los versículos del 17 al 25. Así que lo leo. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y a los que no lo son, no se pueden ocultar. Oremos. Amado Dios, Padre, gracias porque tú en tu infinita bondad y misericordia has tenido a bien que tengamos tu palabra escrita. Y has permitido de que en este país todavía podamos utilizarla libremente. Todavía podemos conseguirla tanto de manera digital como impresa sin ningún tipo de problema. Ayúdanos a valorar este privilegio que tenemos, que por mucho tiempo la iglesia no tuvo y que hoy en día muchas ciudades y países no tienen. Te ruego que en este momento que vamos a hablar de ella, seas tú quien hables, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en cada uno de nosotros. Porque es tu palabra la que da vida, no la de ningún hombre. Y es tu palabra la que tiene efecto, Señor, en cada uno de los corazones. Y apelamos, Señor, a tu gracia y a tu misericordia para que sea así con nosotros la mañana de hoy. Amén. El título de la enseñanza es Jesús, el buen pastor. Y aunque no se dice nada exactamente así de Jesús como buen pastor aquí, la razón por la que tiene ese título, y que esperamos poder desarrollar un poco más, es porque muchas veces nosotros tenemos tareas que hacer. En cualquier ámbito, puede ser en el trabajo, en la casa, en un colegio, en algún lugar. Y puede que en algún momento uno esté dando el máximo esfuerzo y parezca que no está logrando el cometido que uno esperaba ver de ese esfuerzo. Pareciera que todo lo que uno hace se opaca porque otras personas no hacen lo que se supone deberían hacer y uno puede llegar a sentirse frustrado. Pero hay ocasiones en las que uno, en medio de una situación así, puede que llegue alguien y diga: no te preocupes, yo tengo eso bajo control y yo veo cómo se resuelve. Y que te permite descansar y que a pesar de tu esfuerzo y que tú no puedas ver todavía todo como tú quisieras verlo, descansas en que al final alguien te hizo esa promesa de que se iba a ver a pesar de todo lo visible. Y algo así espero que podamos ver al final de esta enseñanza, de por qué podemos descansar en Jesús. Esta sección del capítulo 5, Pablo le sigue dando recomendaciones a Timoteo. Y para que sigamos con el contexto, toda la carta de 1 Timoteo, la segunda carta también, pero la primera carta es una carta que se escribe a Timoteo, un joven pastor que iba a llegar a otra iglesia a poner orden. La iglesia en Éfeso, que es específicamente la iglesia donde Timoteo va en este momento, es una iglesia que estaba con malas doctrinas, con malas prácticas, y Timoteo llega como enviado de Pablo para poner orden, porque Pablo no pudo llegar a tiempo. Así que gracias a Dios que Pablo no pudo llegar, porque por eso tuvo que enviar a Timoteo, y por eso tenemos esta carta hoy con nosotros. Así que es una carta que ayuda a ver el orden que Dios espera en la iglesia. Y hemos visto distintos temas acerca de la predicación, del rol de los hombres, el rol de las mujeres, la oración. Y ahora
vamos a ver algunas recomendaciones más que Pablo le da a Timoteo, que van bastante dirigidas a su rol como pastor y como iglesia. Y recuerden de que esta carta la leían en la iglesia, es decir, la iglesia de Éfeso escuchó esto cuando llegó la carta a Timoteo. No fue algo que Timoteo leyó en privado, esto lo leyó toda la iglesia. Versículos 17 y 18 que acabamos de leer. El punto de estos dos versículos que Pablo le da a Timoteo ahí es la importancia del salario pastoral. Pablo continúa una serie de consejos, y antes de que uno pregunte, ¿pero por qué pastor? Si ahí dice, versículo 17, anciano. Pero aquí la palabra anciano es un reemplazo de obispo o término intercambiable con pastor. En muchos lugares se utilizaba la palabra anciano para definir quién eran los pastores, otra vez se utilizaba la palabra obispo, en este caso usa ancianos. Otro ejemplo donde se usa esta palabra es Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Designaron ancianos. No designas a alguien que era mayor por su edad. La persona que es mayor, no hay necesidad de decirle que es anciano, sino que estos eran los que iban a hacer la obra de pastoreo. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito, que tuvo una misión similar a la de Timoteo, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Timoteo tenía que ordenar pastores a los lugares donde Pablo estaba mandando, específicamente aquí en Creta. Así que el término ancianos que se utiliza aquí en este capítulo y en este versículo habla acerca de los pastores. Y una nota solamente aquí aclaratoria: noten que Dios jamás manda a que se ordenen profetas o apóstoles, nunca. Siempre era pastores, ordenen pastores. Por tanto, no hay necesidad de estar ordenando profetas o autodenominándose apóstoles, porque eso no sigue vigente. Ahora bien, el texto habla de una característica puntual. Dice: a los que gobiernan bien. Pero lo que sigue diciendo es que sean dignos de doble honor. Es decir, todo pastor tenía derecho y tiene derecho a un salario. Y lo que Pablo quiere aclarar es que había algunos que necesitaban tal vez ser reconocidos un poco más. Algunos se inclinan a pensar que más que otros pastores, en cuanto al término de doble honor, se refiere aquí a que más honor que a las viudas de la parte anterior del mismo capítulo, sino que tienen más honor que a las viudas o tienen más honor que otros pastores que no hacen eso. Honestamente, eso no importa ahora mismo. El punto era que el pastor debe ser estimado, y más si lo hace bien. Pablo aquí hace una distinción importante que para Latinoamérica y para Panamá sé que puede que no sea fácil de entender, porque al final del verso 17 él dice: principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces uno se pone a pensar, o sea que había pastores que no predicaban y enseñaban. Y la respuesta es sí. De hecho, hoy en países que tienen iglesias más grandes, hay muchos pastores que no predican y enseñan, que tienen otro rol en cuanto al gobierno, en cuanto a la consejería. Por poner un ejemplo, la iglesia, si conocen al pastor John MacArthur, esa iglesia tiene más de 20 pastores. Posiblemente usted nada más conozca uno, dos, tal vez tres, pero tiene más de 20 pastores. Y creo que casi 40 pastores tiene esa iglesia. Pero no todos ustedes lo escuchan predicando, porque no todos trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo dice: a esos ténganlos en doble honor. ¿Por qué? Porque la preparación para una predicación requiere mucho trabajo. Lamentablemente, sé que muchos pastores hoy no valoran eso. Y a algunos ya no les da pena reconocerlo públicamente y hasta hacen alarde de eso como si fuera algo bueno. Creo que ya les mencioné, pero yo he escuchado de pastores que dicen en el domingo que le han preguntado el sábado por la noche qué predican al día siguiente y responden: no sé, lo que el Señor me diga mañana. Como van a entender que son más espirituales porque están, como quien dice, esperando que el Señor les dé una palabra mágica de un día a otro. Pero eso no es valorar la predicación. O sea, esa persona no se ha preparado y lo que normalmente sucede es que comienza una serie de improvisaciones y hablar, tal vez tenga la facilidad de expresarse muy bien, y hablan con mucha palabrería, pero sin decir nada de la palabra de Dios. Otros, he escuchado también reconocer que su preparación es mínima, 2-3 horas antes del día de la predicación. Es imposible
tener una buena enseñanza con 2-3 horas antes de la predicación. Y Pablo era consciente de eso. Y por eso le dice, tengan los dignos de doble honor para que puedan seguir haciendo esta obra de la predicación de la palabra de una mejor manera. La predicación es algo serio y debe ser valorado por toda la iglesia. Y esto me refiero al pastor y los miembros. Un pastor jamás debe conformarse con predicar mediocremente o con repetir temas o con simplemente decir lo que ya sabe decir siempre. Y una iglesia tampoco debe conformarse con prédicas mediocres, porque la predicación es el medio que Dios ha determinado para la conversión de los perdidos, tanto pública como privada. Entonces debemos valorar la predicación, todos, como iglesia. En parte por eso Pablo le dice que era importante el salario, porque de esa manera esas personas podían prepararse más en el estudio de la palabra y no estar preocupados tanto por cómo iban a ser sostenidos, sino que podían descansar ahí. Toda iglesia que quiera ser sana debe tener en alta estima la predicación de la palabra de Dios. Pero además, ¿por qué Pablo necesita escribir esto? Pablo utiliza el argumento de la Escritura en el versículo 18, que eso se encuentra en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Qué es eso? Los bueyes, que eran las vacas masculinas ya castradas, que utilizaban en la agricultura, cuando estaban trillando el campo, le ponían muchas veces comida delante, que era lo que lo guiaba, que él comiera e iba trabajando. Pero había personas que simplemente lo ponían a trabajar sin ningún tipo de incentivo. Imagínense lo importante que era para Dios reconocer esto, que Él tiene que poner un versículo en la ley para decirle, no hagas eso. Dando a entender, no solamente como que no maltrates al animal en eso, sino que sea agradecido. Ese buey te está ayudando para que tú puedas comer, no seas tacaño con él. Dios estaba protegiendo a los animales del abuso de los hombres que no querían darle comida. Pablo usa ese versículo para decir, si Dios se preocupa porque el buey coma, ¿cómo no se va a preocupar porque un ser humano coma? Y mucho más si se encarga de predicar la palabra. Pablo no solamente le dijo esto a los efesios, a los gálatas también se los dice, Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. A los corintios les dijo, 1 Corintios 9:13 y 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y cierra diciendo, palabras del Señor Jesús en Lucas 17, permanezca entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que se les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Es interesante que esa última parte que Pablo cita de Lucas no está en el Antiguo Testamento. O sea que ya Pablo contaba como escritura este escrito de Lucas que el Señor Jesús había dicho. ¿Por qué tienen que escribir acerca de esto? Porque evidentemente no estaba pasando. Y ya vemos que no era solamente en Éfeso, sino en Galacia, en Corintios y en otras iglesias más. El ser humano por naturaleza no es agradecido. El ser agradecido es algo que recibimos por medio del Espíritu Santo. Pero como no viene nuestro chip de fábrica, necesitamos ser enseñados y recordados la verdad de Dios para poder obedecer. Este principio de agradecimiento debe ser una marca visible de todo creyente en todo. En este momento se habla específicamente de la importancia del agradecimiento con los pastores, pero el agradecimiento debe ser con los pastores y con todo el mundo. Una iglesia como la nuestra, haciendo un poco la conexión con esto, que está empezando, puede que diga, wow, pero ¿cómo hacemos si las finanzas no dan? Y entendemos la realidad. Pero aunque es la realidad, en un momento, no debe ser nunca la excusa de decir nunca se puede. La idea es trabajar para ello, para obedecer a Dios. Y hermanos, yo estoy más que claro de la intención que tiene la iglesia de poder cumplir este mandato. Esta predicación la estamos dando porque es lo que toca en 1 Timoteo, no es un regaño directo a la Iglesia Bautista de Costa Verde, pero es para que entendamos que esto es importante. Muchas iglesias no lo valoran, sé que aquí se valora y le seguimos rogando y pidiendo a Dios que nos ayude a poder llegar a obedecer esto como Él pide que se haga. Así que sigamos orando y trabajando para que poco a poco Dios nos provea
para poder ser hallados fieles en esto también. Luego Pablo, de hablarle del salario pastoral, le dice ahora de la disciplina bíblica, en los versículos 19 y 20. La pregunta que surge es, ¿qué pasa si alguien peca en la iglesia? ¿Qué se hace? La respuesta Jesús la da en Mateo 18. Mateo 18, 15 y 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La disciplina bíblica es responsabilidad de cada persona miembro de la iglesia. Y empieza con que si yo veo a mi hermano hacer un pecado, yo soy responsable de ir con ese hermano y conversar con él de una manera amable, con amor, como dice Gálatas 6:1. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que la intención es que la persona pueda actuar en consecuencia con eso. Si alguien no lo escucha, entonces puede buscar a alguien más. Puede ser un pastor o algún otro hermano que te ayude a hablar con esa persona. Pero para que la persona pueda corregir su falta. Y si aún así persiste en el pecado, que no lo quiere escuchar, entonces a la congregación. La acción debe ser siempre, voy primero con el hermano, oro, para entonces luego hacerlo. Porque muchas veces se ve lo contrario. En vez de hablar con el hermano, voy y hablo con alguien más. Y 2 o 3 o 4 personas más, y el hermano todavía no sabe lo que ha pasado, que supuestamente alguien ya sabe. Porque puede que el hermano ni siquiera sepa que está pecando. Entonces, no caigamos en eso. Una iglesia sin disciplina bíblica jamás podrá ser sana. Y hablamos acerca de la importancia de ser exhortados en la prédica anterior, así que eso debe ser algo que esperemos con toda normalidad. Pero Pablo aquí hace la aclaración específica acerca de los pastores. Dice, no admitas acusación contra un anciano o pastor a menos que haya 2 o 3 testigos. Pablo haciendo referencia a lo que Jesús dijo de 2 o 3 testigos. Porque ¿qué estaba pasando? Que estaban recibiendo críticas y quejas de distintos hermanos sin ese debido procedimiento y se estaban levantando casos contra muchos pastores por simples razones que podían ser no válidas. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, no escuches a todo el que se viene a quejar de esos pastores, a menos que vengan con esta condición, porque de lo contrario van a afectar la iglesia, van a causar división, van a generar inestabilidad y eso no es lo que se quiere. Cualquier persona que está en un foco público, y puede ser un pastor, un diputado, un artista, cualquier persona famosa, va a ser expuesta a que su vida sea más notoria al resto de las personas. No es casualidad que nosotros no escuchamos de los pecados de hermanos que no tengan una repercusión visible. Uno escucha de pecados de aquel evangelista famoso que hizo tal cosa porque está en el ojo público. Y de hecho, de cualquier persona es posible escucharlo. Inclusive de Pablo se hablaba mal en ese tiempo. Y hoy en día se habla mal de hermanos que honestamente no se debería hablar mal, pero lo hay. Hay un pastor llamado Doug Wilson en Estados Unidos, un muy buen pastor, que ha sido víctima de muchos ataques. Recientemente salió un artículo en una revista donde se le acusaba de casi que abuso sexual, se le acusaba de haber hablado en consejería privada con ciertas hermanas de una manera inapropiada, de que había favorecido a juicios legales que iban en contra de personas que habían abusado. O sea, las acusaciones eran serias y el caso era muy bien armado. Inclusive tenían testimonios de personas que habían salido de la iglesia. Cuando se hace eso público, todo el mundo queda como que, ¿qué pasó? Y luego se aclara lo que pasó. Y a pesar de que había testimonios de personas que habían estado ahí, se pudo demostrar que todo era una estrategia para hablar mal de él, para ir en contra de él. Y se demostró que esa revista ha hablado mal de otros pastores también. Por eso pasó. Si alguien hubiese escuchado eso sin escuchar la parte de Doug Wilson, no hubiese pensado ligeramente de él, hubiese pensado, esto aquí es un caos. ¿Cómo así que las cosas que se decían ahí, ni siquiera las puedo decir porque eran cosas serias? Pero no era así. Y Pablo le dice, eso va a pasar siempre. Así que Timoteo, ten cuidado cuando escuches acusaciones de los pastores. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado
No solo en cuanto a los pastores de la iglesia, sabiendo la repercusión que puede tener, sino también de cada uno de los miembros. Porque para que la iglesia sea sana, depende de todos y de cada uno de los miembros. Y hermanos, yo sé que la disciplina bíblica no es algo común en las iglesias hoy. En muchas iglesias la disciplina es simplemente no sirvas y ya sí estás en algún ministerio. Porque si no estás en ningún ministerio, no hay disciplina para ti. El ministerio sería, bueno, si tocabas un instrumento no toques, si cantabas no cantes, si hacías esto no lo hagas, y ya, simplemente. Casi como un castigo de escuela, como que ve, mira la pared y quédate ahí por una hora. Eso no es disciplina bíblica. Ahí no hay restauración, que es la intención de la disciplina bíblica. Y en otros casos, las disciplinas que se ven en iglesias son simplemente castigos de los pastores porque están en contra de lo que alguien en la iglesia está haciendo, y no porque sea pecado, sino porque simplemente no le cayó bien. Y como eso predomina en muchas iglesias, muchos no entienden ni valoran la disciplina bíblica. Y al punto que muchos inclusive han pensado, bueno, pero si nadie está libre de pecado, ¿quién soy yo para decirle a alguien más que está pecando? Y esa mentira nos ayuda entonces a que el pecado abunda en la iglesia y no haya corrección. Así que nos anima a poder procurar querer vivir una vida santa para agradar a Dios, pero al mismo tiempo, sabiendo de que nunca vamos a estar completamente libres de pecados, podemos con toda la mejor de las intenciones poder ayudar a los hermanos que han caído en alguna condición, en algún pecado. Y hermanos, esto es por amor. No lo hacemos porque estemos libres de pecados, porque nadie lo está, sino para poder ayudarnos a mantenernos puros, a poder ayudarnos a procurar una vida santa. Dios sabe quiénes son sus hijos. Cuando Él dio esta instrucción, Él sabía quién era ser parte de la iglesia. Él sabía que no eran perfectos. Pedro, que fue uno de los primeros que predicó cuando Jesús asciende al cielo, sabemos muy bien sus fallas. Muchas de ellas están en la Biblia. Pero eso no era impedimento para poder hablar contra eso. Pablo tuvo que darle disciplina a Pedro en algún momento. Entonces, esto no es algo como castigo o algo por el estilo, pero es necesario poder tener cuidado en cómo se hace para evitar dañar a la persona y procurar una santidad en la iglesia. En el versículo 21, Pablo le habla acerca de la instrucción sobre no tener favoritismo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Es normal que tengamos favoritismo en cuanto a un equipo deportivo, una comida, una película, un libro, un color. Esos son gustos y no hay ningún problema. Y tampoco habla de que uno tenga preferencia en que yo obviamente amo más a mi hija que a la hija del vecino. Yo amo más a mi esposa que a otras personas. Eso es normal. El favoritismo del que se habla aquí es en cuanto a juicio, en cuanto a cómo actúo. Nuestro juicio siempre debe ser con justicia. No es como que alguien hace algo malo y a esa persona sí le digo y acá entonces no le digo nada. O ayudo a alguien y no ayudo a alguien más porque simplemente no quiero. Eso no debe pasar. Santiago 2, del 1 al 9, lo pueden leer más en su casa. Pero el versículo 9 dice: si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y el favoritismo hay que verlo como lo dice la Biblia. Lo dice ahí: si cometen favoritismo, cometen pecado. Eso no es un pecado del que se hable mucho. No se predica mucho del pecado del favoritismo, pero es pecado. Y hay iglesias que tienen favoritismo por estatus social, por etnia, por nacionalidad, por distintas razones, por edades. Gracias a Dios que en esta iglesia hay diversidad de todos estos tipos de cosas, pero no porque lo buscamos, sino porque Dios así lo ha permitido. Y que cada persona que llegue debe sentirse bienvenido sin importar cuál sea su estatus social, su raza, su etnia, su nacionalidad, nada. Todo debe ser tratado con justicia. No hay espacio para el favoritismo en una iglesia sana. Pero Pablo dice aquí, esto va dirigido a ti, Timoteo, específicamente. No es que la iglesia no, pero ¿por qué hace tanto énfasis en Timoteo? Y en este particular mandato, él le dice: te lo encarezco delante de Dios, de Cristo y de sus ángeles. Con ninguno de los otros mandatos hace tanto énfasis como en ese.
¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis, Timoteo, en este particular mandato? Porque cualquier cosa que el pastor haga o que los pastores hagan afectará mucho a la iglesia. Si hay hermanos en la congregación que valoran el estudio de la palabra, es muy bueno. Pero si esos hermanos, que sean digamos 2 o 3, valoran el estudio y promueven el estudio entre los hermanos, puede ser muy noble. Sin embargo, si los pastores no lo hacen, no va a tener el mismo efecto. Porque así es como Dios ha determinado que funciona en cuanto a la autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia universal, pero los pastores son las cabezas de las iglesias locales. Por tanto, si la cabeza anda mal, la iglesia va a andar mal. Si el pastor promueve algo, la iglesia lo debe valorar también. Así que Pablo le dice a Timoteo, si tú no tienes favoritismo, vas a ayudar a que la iglesia no lo haga. Pero si tú lo haces, no esperes que la iglesia sí lo haga. No lo haga. ¿Se pueden imaginar si Timoteo hubiese empezado entonces a ser más duro con unos hermanos o tener preferencia con ciertas viudas que necesidad y con otras no? Hubiese sido un caos, hubiese sido un problema. La acepción de personas es de Satanás, es pecado. Uno de estos movimientos satánicos que hoy en día se ven en las iglesias es el famoso G12. Sé de una iglesia famosa porque conozco a un muchacho que estaba en esa congregación, que me contó cómo esa iglesia se transformó cuando llegó ese modelo. Y ese modelo funciona básicamente como una pirámide, ¿no? El pastor tiene 12, esos 12 tienen 12 y así va para abajo. Este muchacho que le hablo era muy amigo del hijo del pastor. Pero en el momento que se hace la pirámide, él no queda muy debajo de donde estaba el hijo del pastor. Y por ende, él no podía hablar con el pastor ni con el hijo del pastor, porque él solamente podía hablar con quien estaba arriba de él y debajo de él. Como una escalafón, como una jerarquía. En esa iglesia jamás ibas a poder hablar con el pastor, a menos que fueras de uno de los que dieran mucha ofrenda, porque ahí sí se daba con nombre y se sabía cuánto se daba. Eso no promueve amor ni unidad, sino celos, divisiones y contiendas. Conozco a una muchacha que va a la iglesia bautista de Balboa. Esa iglesia, por la gracia de Dios, tiene 5 pastores. Y un día en una conferencia estaba allá y conversé con ella, y ella me decía, para mí esto fue impresionante porque vengo a una iglesia grande, donde yo tuve tantos años y jamás hablé con el pastor. Y hoy, primera vez que vengo acá a esta iglesia, y en un solo domingo, hablé con los 5 pastores. Ella no lo podía creer. Eso es real, eso pasa. Bueno, lamentablemente cuando no pasa, es porque no se están haciendo las cosas de acuerdo a Dios, sino de acuerdo al diablo. Y hay que decirlo con nombre, es pecado, así que están siendo guiados por Satanás. El favoritismo es inaceptable en la iglesia de Dios. Versículo 22, la ordenación pastoral. Ya habló acerca del salario, de la disciplina, el favoritismo, y ahora le dice Timoteo, ten cuidado con la ordenación pastoral. Dice el versículo 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Qué se refiere eso con no impongas las manos sobre nadie? Dios es el que llama al ministerio. Pero cuando Dios llama, Dios permite que eso también sea visto por otros hermanos dentro de la iglesia. Y ese acto de imponer las manos será como se hacía el momento de reconocer que este hermano estaba llamado para un ministerio en particular, el diaconado o el pastorado. Así que Pablo le dice a Timoteo, no impongas tus manos, o sea, si no ordenes a cualquiera con ligereza. ¿Cómo sabemos que era así? Bueno, hay 2 ejemplos. 1 Timoteo 4:14. Pablo le dice a Timoteo, en otra versión, NTV dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia, los pastores, te impusieron las manos. Y Pablo y Bernabé les pasó igual, para ser apóstoles y misioneros. En la iglesia que estaba en Antioquía, en Hechos 13, 1-3, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pablo ya le dio el requisito a Timoteo en el capítulo 3, sobre qué requisitos tenía que tener un hombre para ser pastor o diácono. Pero ahora le habla justo después que le menciona lo del favoritismo.
¿Por qué? Porque Timoteo seguía siendo un hombre. Y como hombre también tenía debilidades y sentimientos. Y se había visto en la iglesia, no aquí solamente, sino en ese tiempo, de que muchos pastores terminaban ordenando a otros pastores solo con la intención de agradarle a ellos, para que se sintieran cómodos. Gente que quería ser pastor, porque muchos querían serlo, pero aunque no cumplían los requisitos, decían, no importa, déjalo que predique o déjalo que sea pastor, porque no quiero que se sienta mal. Y de esa manera, muchas iglesias comenzaron a dañarse porque comenzaron a permitir tener pastores o predicadores que no podían cumplir con eso. Hoy se ve igual. Muchas iglesias tienen pastores y predicadores que no deberían serlo. Hace poco en una iglesia se ordenó un pastor que no debía ser pastor, estaba descalificado. Ese hombre fue pastor en otra iglesia, cometió adulterio, estuvo en disciplina, no se sometió a la disciplina y entonces ya quedaba descalificado. Y cuando le iban a ordenar acá, otro pastor que iba a ir, que lo invitaron a eso, me escribe y me pregunta así, ¿qué pensaba yo de que si se debía ir o no? Yo le decía, si tú vas, posiblemente te van a poner a que ores por él y que le impongan las manos. Y tú que estás en contra de eso, estarías aprobándolo con tu acto ante los demás. Gracias a Dios no se dio y no pasó de esa manera con la persona con la que hablaba. Pero muchas iglesias hacen eso. Y esa iglesia en particular, ¿saben por qué lo hizo? Porque tenían muchos años sin pastor. Dice, ya tenemos no sé qué tiempo, creo que más de 10 años sin pastor, necesitamos un pastor. Y hoy muchas iglesias dicen, no tenemos pastor. Pongan a cualquiera. El hermano aquí quiere predicar. ¿Qué importa si no tiene esto? Al final lo que se necesita es que alguien predique. No. La necesidad jamás debe determinar lo que hacemos, sino lo que dice la Biblia. El pastorado es algo serio, es honroso, es bueno. La Biblia dice que el que anhela el pastorado, buena obra desea. Pero las expectativas altas de los pastores son las que Dios tiene de ellos. Y los castigos o el castigo que Dios le va a dar a un pastor que llama a su iglesia no es cosa ligera. Por eso cada vez que alguien dice que quiere ser pastor, solo porque sí, yo me pregunto, ¿tú estás consciente de todo lo que Dios espera de los pastores y del problema que te meterías si tú no haces lo que Dios espera que hagas como pastor? El pastor Clifford, una conversación que tuve con él, mencionaba de que algo que lo ayuda a alguien a poder determinar si está bien o no su llamado al pastorado es, tú podrías vivir tu vida haciendo cualquier otra cosa que no sea el pastorado. Y si la respuesta es sí, entonces no entras al pastorado. Haz eso otro que tú crees que podrías hacer. Solo si sabes que este es tu llamado específico, entonces entra. Porque no es cosa ligera. Pero se ha menospreciado, se han bajado los estándares. Y algunos en desesperación comienzan a poner a personas que no califican a predicar o a ser pastores. Algunos por desesperación, otros por querer complacerse con los demás. No caigamos en la trampa del diablo de que el fin justifica los medios. Dios bendice a los que esperan en Él. La necesidad no será jamás lo que determine lo que hacemos, sino lo que dice la palabra de Dios. El famoso caso de Saúl, en 1 Samuel 13. La intención de Saúl era buena. Decía, tengo que ir a la guerra, hay que hacer el holocausto. Samuel no llega, pero Samuel es el que lo tenía que hacer. Saúl dice, bueno, lo hago yo. Dado que no se da y el ejército se acerca, Samuel tuvo la iniciativa. ¿Y qué hizo Dios? Lo felicitó. Dijo, qué bien, Saúl, por tu iniciativa y por tu ingenio de querer hacer algo para resolver cuando no pasaba el problema. No, Dios lo desechó. No te tocaba a ti, Saúl. Ya no vas a ser rey. Entonces, tengamos cuidado, porque no es la necesidad lo que determina lo que hacemos, sino lo que Dios diga en su palabra. Luego Pablo, en el versículo 23, pareciera que se acordó de algo y lo mete aquí. Y Pablo hace esto bastante en sus cartas. Pero aún así sigue siendo inspirado y necesario poder hablar de ello. Le habla acerca de la recomendación de Timoteo de que tome un poco de vino y no solamente agua. Y este versículo es corto, pero genera muchas preguntas, lo sé. No la podemos ver todas, pero trataremos de ver por lo menos en esencia cuál es el punto o los puntos principales de esta sección. Versículo 23. Ya no bebas agua solamente, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes enfermedades. La primera pregunta que debemos hacernos con ese versículo es, ¿por qué Pablo tiene que decirle a Timoteo qué hacer en cuanto a su salud? ¿Acaso Timoteo no sabía que estaba enfermo? Dice Pablo que sus frecuentes enfermedades, o sea, Timoteo del estómago, tenía que estar muy consciente que cada vez que estaba enfermo, que tenía que ir al servicio y tenía que hacer todo eso, que estaba enfermo. Y si alguien ha estado enfermo del estómago, sabe que eso no es cómodo. Hace 2 semanas estuve así y no es para nada agradable. Entonces Timoteo tenía que obviamente saber que estaba enfermo, porque Pablo, que no es doctor, tiene que decirle, Timoteo, toma un poco de vino porque estás enfermo. Claramente Timoteo sabía de su enfermedad. Timoteo no podía olvidar que estaba enfermo. Pero ¿por qué no era capaz de decidir por su propia cuenta de tomar vino? Que ya era algo de conocimiento público, eso no era una receta médica, eso era algo como hoy, ponte Vic para esto, tómate el té de hierba, de limón, para lo que sea que sirva, y de esos diferentes tés que ya la gente conoce. El vino era algo así, que sabían que funcionaba para el estómago. Timoteo lo tenía que saber. Pero ¿qué pasó? Timoteo seguramente, y esto también lo dicen muchos que han investigado esto, había tomado la decisión de no tomar vino. Era abstemio, de no tomar alcohol en general, lo cual era respetable. No porque tomar vino fuera pecado, sino porque él quiso hacerlo. Y aquí hay que aclarar algo. El tomar alcohol no es pecado. Y esto puede sonar escandaloso, pero espero que se queden conmigo para poder explicar un poco más. Si fuese pecado, Jesús no hubiese tomado vino. Si fuese pecado, Pablo no le hubiese dicho a Timoteo, haz un poquito de pecado por tal de que tú te sientas mejor. No hubiese tenido sentido dar un mandato pecaminoso para una necesidad física. Como Timoteo, hubo otras personas que decidieron no tomar alcohol, como Juan el Bautista, no tomó ni una sola gota de alcohol, y todos los que hicieron voto de Nazareo tampoco lo hacían. Así que era posible vivir en ese tiempo sin tomar alcohol. No todo el mundo lo hizo. Y hoy no cambia, sigue siendo igual. Pablo, por cuidar a Timoteo, le insta que tome un poco de vino por su propio bien, porque tal vez la conciencia de Timoteo no le permitía contemplar esa decisión, pensando en que iba a estar mal si lo hacía, por lo que había decidido hacer. Y Timoteo necesitaba escuchar a Pablo, alguien con autoridad, con un poco más de madurez, que estaba bien, que no había problema, por ayudarlo a calmar su conciencia en algo que no es pecado y que además le iba a hacer bien a su salud. Hoy nosotros tomamos decisiones como las de Timoteo. Algunos no escuchan música de cierto tipo, otros no ven televisión, otros no van al cine, otros no tienen celular, otros no tienen redes sociales, y nos abstenemos por decisión propia de muchas cosas, con la intención de ser más santos. No porque eso sea pecado en sí, esas cosas de las que nos abstenemos, sino porque sabemos que nos puede ayudar en nuestra vida personal. Pero tenemos que tener claro siempre de que si no es pecado, puede que yo no sea tan estricto. El pastor Clifford mencionó cómo en un tiempo muchas personas en donde él conocía veían pecaminoso ir al cine. Y puede que hoy alguien diga, yo no voy al cine porque ir al cine significa ver películas inmorales, como en su gran mayoría lo son. Pero una persona que dice, yo no voy al cine nunca, y de repente alguien le invita, ¿por qué no vienes a la iglesia bautista de Costa Verde? Esa persona dice, no puedo, porque va a pensar que es pecado ir al cine. Y va a pensar que todos nosotros somos pecadores porque estamos en el cine teniendo una iglesia. Y que hacer en un lugar de inmoralidad teniendo algo sagrado. Y va a pensar quién pensar acerca de la iglesia y él no va a venir. Pero esa persona necesita conocer y que alguien más maduro le explique de que él puede seguir con su decisión de no ver películas y al mismo tiempo ir al cine entendiendo de que esto en sí no es pecado. Si tenemos claro qué es pecado y qué no es, podemos vivir mejor para Dios, porque esa misma persona puede mantener su decisión sin caer en el pecado. Pero para eso necesitamos a Pablos en nuestra vida que puedan decirnos, eso no es pecado, eso sí es pecado. Y no con la intención de caer en el libertinaje, sino en la libertad bíblica. De poder ser libres en hacer cosas que mi conciencia me tenía atado sin necesariamente ser algo malo. Sin un Pablo, Timoteo hubiese seguido sufriendo por no tomar vino, tal vez pensando que iba a pecar. Pablo fue el instrumento que Dios utilizó con la verdad para ayudarlo. La verdad siempre será el mejor remedio.
Si usted decidió no jugar ligas deportivas porque eso sacaba lo peor de usted, entienda de que esa es su decisión y usted es libre de abstenerse, pero no puede imponerle eso a otros. Y cuando vea a alguien hacerlo, que tal vez usted cree que es malo, antes de pensar mal, piense, ¿la Biblia lo condena? Para poder conversar mejor con base, porque puede que aunque no lo condene sea recomendable, pero es necesario poder definirlo por la Biblia. La cultura no define lo bueno, sino Dios. La cultura no define lo malo, sino Dios. Si usted ve a alguien de la iglesia hoy saliendo de aquí, comprando una cerveza en el súper, posiblemente su reacción sea, esto que es pecado escandaloso, y se sientan indignados. Pero posiblemente usted mismo llega a una boda que empieza 2 horas tarde y diga, esto es normal, no pasa nada. Curiosamente, nos indignamos por lo que no es pecado y no nos indignamos por lo que sí es pecado. Porque no empezar temprano, no hacer las cosas con orden, es no hacerlo para la gloria de Dios. La irresponsabilidad, la falta de puntualidad es pecado. Pero estamos tan acostumbrados que ya hasta lo decimos como, esta es la hora latina, la hora panameña. Eso es pecado, eso no está bien. Pero lo normalizamos porque la cultura lo normaliza. Y porque la cultura condena algo que no necesariamente es condenable, nos escandalizamos por la cultura, no por la Biblia. Lo que significa que nuestras conciencias no están siendo dominadas por la Biblia, porque no la conocemos, sino por la cultura. Y eso es un error. Jamás podemos crecer si no conocemos la Biblia. El pecado es la borrachera, la embriaguez, no tomar un poco. Pero si usted escucha esto que estoy diciendo, y ahora piensa, el pastor dijo que el alcohol no era pecado. Vamos a comprarme una caja y hoy hay partidos de no sé qué y no me eche la culpa a mí, porque la verdad no es la que lo está haciendo hacer eso, es su corazón. Si la verdad del mandato del diezmo, que no es obligatorio, que es una verdad bíblica, lo que ocasiona en usted es pensar, ahora puedo dar los cuaras que me quedan del vuelto de la tienda. No fue la verdad de que el diezmo no era obligatorio lo que lo hizo dar menos, sino su corazón. Si la verdad de que la salvación no se pierde lo lleva a pensar de que usted puede pecar libremente sin problema, no es la verdad lo que lo hizo pecar, es su corazón. Pablo sabía que muchos podían pensar en tomar la verdad que él estaba predicando como excusa para pecar, pero nunca dejó de decir la verdad por eso. Nunca dejó de predicar la verdad. Si Pablo hubiese pensado así, no tuviéramos epístolas como los romanos, entendiendo de que la salvación no se pierde. Porque muchos no le enseñan porque dicen, no, si le decimos eso, la gente va a pecar. Muchos no le dicen a otra persona, el alcohol no es pecado porque piensan que si lo hace, va a emborracharse. Eso significa, en una condición, de que no estamos confiando en Dios. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Nunca no decir la verdad va a ser mejor que decir la verdad. Nunca. Cuando sucede es porque queremos tener el control con lo que decimos y porque no confiamos en que la verdad sea suficiente para cambiar el corazón. Pero no decir la verdad, lo más que puede generar es una apariencia de piedad. Pero no decir la verdad no puede tocar el corazón. Una ley humana, como los fariseos, generaba una apariencia externa de que yo hago esto, no hago lo otro. Pero no cambia el corazón. No decir la verdad por temor del pecado es no confiar en Dios. Ciertamente hay personas más jóvenes en la fe, pero lo que ellos necesitan es la verdad. Lo que tú y yo necesitamos es la verdad, siempre. Y entender entonces qué significa esa libertad que tengo y cómo la puedo usar para, con amor, servir a Dios. Muchas veces estos temas no se predican porque si digo esto, la iglesia se vuelve loca. De hecho, hay pastores que no dejan, que creen en lo del diezmo obligatorio, lo creen, pero no dejan de tener el tiempo de ofrenda, porque dicen, si quitamos el tiempo de ofrenda, la gente deja de dar. Entonces, de nuevo, es no confianza en el Señor. ¿Por qué no tenemos un tiempo de ofrenda? Porque nosotros confiamos en Dios, en que cada uno va a dar como Dios ha propuesto en su corazón.
No necesito manipular sus mentes para decirle comiencen a dar más y más y más, porque eso sería que dependo de mí y de que también los manipulo, los influyo para que hagan. Pero lo que yo tengo que hacer es predicar la verdad y que la verdad haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, en el versículo 24 y 25 dice: todo sale a la luz, lo bueno y lo malo. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Llega la parte final de este capítulo y uno dice: Pablo se fue de nuevo del tema. Pero no, aquí Pablo vuelve al tema. Aquí Pablo regresa, aunque no parezca. Y estos dos versículos que nos dicen que las cosas buenas y malas, algunas van a ser vistas y otras no, hasta el final, es una verdad que debía ser advertencia, pero por sobre todo de ánimo a Timoteo. En el ejercicio del pastorado, y acuérdense que Pablo le escribe a Timoteo principalmente, que era pastor, uno busca el poder ayudar a los hermanos a ver claramente lo que Dios manda y que puedan obedecer mejor a Dios. Y en ese proceso algunos pecados de algunos hermanos se ven y uno puede tratar de ayudarlos en ese problema, en ese pecado y cómo pueden superarlo. Pero no siempre pasa así. Hay veces que hay hermanos que pueden hacer ver que todo está bien y no está bien. Y uno puede caer en el error de mortificarse, de pensar, ¿qué hago? ¿Cómo hago para esta persona? Que yo sé que puede caer algo mal, pero no tengo evidencia de cómo ayudarlo. Esta palabra tenía que ser de ánimo a Timoteo. Eclesiastés 12:14, que es básicamente lo que Pablo cita. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios sabe todo. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Y esto nos debe ayudar a procurar una vida santa, porque aunque nadie más se entere de lo que hacemos, Dios sí lo sabe. Pero como pastor, Timoteo tenía que saber de que él no podía controlarlo todo, de que él no podía saberlo todo en un sentido, y que esas cosas que él no podía controlar, que él no podía saber, Dios sí las sabía. Y Dios sí tenía control de todo eso y lo sigue teniendo. Timoteo como pastor debía procurar hacer todo lo que Dios ponga a su alcance a hacer, pero sin olvidar que el éxito no dependía de él. Y que aunque él no vea muchas cosas, Dios sí las ve y tiene control de eso. Habacuc le reclamó a Dios por eso mismo. Israel estaba pecando horriblemente. Y Habacuc está frustrado y le dice: Dios, tú no estás viendo lo que está pasando. Mira la injusticia aquí, la injusticia allá, y no haces nada. Y Dios le responde y le dice: todo eso que tú dijiste, lo veo. Pero además, vi esto, esto y esto que tú no viste. Y yo voy a hacer algo, pero no lo que tú piensas que voy a hacer, pero sí voy a hacer algo. Y en ese momento, después de Habacuc escucharle esa verdad, de que Dios sabía hasta más de lo que él pensaba que era evidente, Habacuc pudo descansar y decir el famoso versículo en Habacuc 3:18, que no importa si no hay comida, no importa si no hay fruto de la vid o en la higuera, no importa si no hay comida ni ganado. Versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Habacuc podía seguir anunciando la verdad de Dios, proclamando lo que necesitaba corregir, independientemente si el pueblo lo escuchaba o no, porque Habacuc tenía la convicción: yo hago lo que Dios me manda, pero yo sé que el resultado depende de Dios. Y yo sé que Dios está viendo todo y que Él se va a encargar de que todo salga de acuerdo a su plan. Y tal vez usted piense que su obra es en vano porque nadie tal vez lo ve, porque no sea algo que tenga visibilidad, sus buenas acciones. O tal vez usted no ve o sufre cómo intenta ayudar a gente en pecado, pero que no puede ver más allá de lo que usted habla. Hermano, usted también puede descansar en el Señor. Confíe en Él, descanse en Él. Él tiene control de todo. A nosotros nos toca obedecer y esperar en Él. No importa qué pase, Él no deja de ser bueno, justo y misericordioso. Él no deja de ser Dios.
Todo lo bueno que no reciba alabanza en este momento, recibirá alabanza del único que debemos esperarla, que es de Cristo, solo de Él. Y esa alabanza será mucho mejor que cualquier otra alabanza que podamos recibir aquí. No busquemos la alabanza de los hombres, busquemos la de Dios. Ahora, si Dios permite que nuestra obra sea vista aquí, no hay ningún problema. Si usted reconoce a alguien que hace algo bueno, reconózcalo. Pero no dependa de eso. Sepa que Dios tiene control y que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. Finalmente, recordando lo que hemos visto, Jesús, como juez justo, premiará a los siervos fieles mejor que nadie. Él lo hace y por tanto nosotros también debemos imitar su ejemplo. Además, si los pastores buenos eran dignos de doble honor, Jesús es digno de triple, de 10,000 veces más honor. Honramos a los buenos pastores, pero no nos olvidemos de honrar al príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Y no honramos a Jesús con plata, lo honramos con obediencia. A Jesús le importa la pureza de su iglesia. Y si a Jesús le importa, a mí me debe importar. A todos nos debe importar. Si las demás iglesias no tienen disciplina bíblica, eso no debe condicionarnos para que nosotros sí la tengamos. En Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Su pueblo está conformado de gente de toda lengua, tribu y nación. La visión de Juan en Apocalipsis 7, fue una multitud de pueblos, lenguas, tribus, naciones. No eran nada más judíos. Eran de todo el mundo, de toda clase social, nacionalidad, grupo étnico. No hagamos acepción de personas tampoco nosotros. Prediquémosle a todos por igual. Pobre, rico, chorrerano, panameño, extranjero, a todos por igual. La acepción de personas es pecado. Confiemos en Dios, no nos dejemos mover por la necesidad, sino por la obediencia. Y la obediencia jamás contradecirá su palabra. Nuestras convicciones deben estar a la luz de la palabra. Cristo desafió los estándares culturales para libertarlos de las tradiciones y reglas que los tenían atados. No nos atemos voluntariamente de lo que Cristo nos liberó. Y finalmente recordemos que Cristo reina y que no hay nada que se le pase por alto. Dios tiene control de todo, hermanos. No se desanimen. Si nadie ve lo que hacen o nadie los reconoce, su recompensa proviene de Cristo. Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará, hablando de Cristo, toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cristo viene y Él hará justicia. Tal como leemos en el Salmo 98, Él juzgará a los pueblos con justicia y con equidad. Esperemos en Cristo. Pero antes de terminar, si alguno piensa que esa venida de Cristo no suena tan bueno como lo pinto y como lo dice la Biblia, es seguramente porque todavía no has confiado en Él, porque no te has arrepentido de tus pecados. Jamás podrás encontrar seguridad en ti. Solo en Cristo es posible. Y hoy es el día aceptable de salvación. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y cree en Cristo como el único Salvador que tenemos. No hay salvación fuera de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es más filosa que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Eso que nos revela todo. Lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos dentro de nosotros, que normalmente es más malo y feo que bueno. Pero gracias porque a pesar de que revelas eso, Padre, nos ayudas a reconocer de que también en ti tenemos esperanza. En ti hay salvación, en ti podemos encontrar perdón. Y ayúdanos a poder vivir de acuerdo a lo que tú esperas. Si alguna de las verdades hoy vistas en este pasaje de Timoteo nos confrontó en alguna manera, ayúdanos a poder obedecer en ese mandato, a descansar en ti, a no confiar en la cultura, a no confiar en la necesidad, sino a verte a ti como el único capaz de cuidarnos. Tú eres el buen pastor.
Y si alguno hoy todavía no te conoce, si alguno todavía piensa que confiar en sí mismo es mejor que confiar en ti, te ruego que le abres su entendimiento y que le permitas ver que solamente en ti hay salvación y que sin ti no hay esperanza de nada. Gracias por estar con nosotros y por no dejarnos solos. Amén.